Hola, buenas. Saludos a todo el mundo. Ha pasado algo importante. Mi gran amigo Marcos, a sus 42 años, ha decidido empezar en el mundo de la inversión. Y claro, me contó las primeras cosas que quería hacer y me tiré un poco de los pelos. Entonces decidí que había toda una serie de cosas que tenía que contarle y que ya que se las cuento a él, igual le interesa a más gente. Así que pensé hacer esta pequeña serie de vídeos que no vamos a hablar específicamente de acciones en concreto ni nada por el estilo, sino todo el conocimiento y experiencia y consejos que se me ocurren de cara a que alguien que empieza pues se pueda evitar disgustos o problemas por los cuales pues muchos hemos tenido que pasar antes, ¿no? Entonces, empecemos. Vamos a aclarar un poco los objetivos de meterse en el mundo de la inversión. No se trata de comprar y vender acciones, se trata de gestionar en conjunto todo tu patrimonio. De hecho, la composición de tu patrimonio afectará a la cantidad de dinero, por ejemplo, que puedes meter en bolsa o el tipo de acciones que vas a comprar y vender. Hay que tenerlo todo en cuenta y no se trata de solamente comprar y vender acciones, sino que hemos de repartir el capital de tal manera que nos aseguremos que pues, nunca nos pueden tumbar, ¿vale? Otro punto importante es adquirir con la experiencia y con el tiempo una visión de la economía y de la sociedad que estará bastante por encima de la mayoría de la gente. Esto es importante porque en gran medida ese diferencial de conocimiento es el que nos va a dar beneficios a futuro. Repito, no solamente el tema de la bolsa, también sector inmobiliario, por ejemplo. Ser consciente del efecto que tendrán los tipos de interés en la variación del precio de los pisos, pues te puede llevar a tomar buenas o malas decisiones. Entonces, de cara a la rentabilidad, ¿a qué pensamos obtener de la inversión? Como sabréis, pues toda la narrativa en torno a la IF, la independencia financiera, poder vivir de renta sin tener que trabajar, es algo que está muy presente en Internet y que, en mi opinión, nos puede llevar a error y a tomar decisiones que no son del todo acertadas, así como pues, el hecho de tener que superar la rentabilidad del S&P 500 o superar la inflación. A ver, si tú consigues, gestionando tus ahorros, obtener, por ejemplo, una cantidad de dinero equivalente a la de un mes de tu trabajo, ya es un gran éxito. Ya es un gran éxito porque eso lo has conseguido gracias a que tú has tomado una serie de decisiones. Si no lo hubieses hecho, no tendrías ese dinero. Por lo tanto, solamente conseguir eso ya es un gran avance. Y al principio, sobre todo, pues lo que hemos de intentar es que la inversión complemente los ingresos que generamos con nuestro trabajo. Sin presionarnos con querer batir a no sé quién o superar a no sé... No. Simplemente se trata de ir haciendo trabajar nuestros ahorros para que aumenten las rentas de las que disponemos a final de año, ¿vale? Otro punto básico es asegurarnos, garantizar la seguridad financiera de nuestras familias. Por eso digo que va más allá de la bolsa, porque para garantizar esto tenemos que diversificar entre diferentes alternativas de inversión. Y al final, para el último punto, la única forma de aprender a tomar decisiones financieras, a mover dinero de un sitio a otro, a saber cuándo merece la pena arriesgar o cuándo no, pues la única forma de aprender es metiéndose, ¿no? Y empezando a trabajar y acostumbrándose a tradear. Y poco a poco, pues, esos movimientos, mover 20.000 euros de un fondo de inversión a un depósito o de un depósito a la bolsa, se van convirtiendo en algo mucho más natural que al principio, pues, como sabréis, pues mucha gente le puede generar agobio y ansiedad, ¿no? Un poco de miedo al mover dinero, ¿vale? Que no están acostumbrados. Entonces, esto es otra parte importante del conocimiento que vamos a tener que desarrollar, ¿vale? Entonces, de cara a la inversión tenemos 4 grandes vehículos. El oro, metales preciosos, el sector inmobiliario, la renta variable y la renta fija. Cada uno de ellos tiene sus virtudes y sus defectos, ¿no? El oro y el sector inmobiliario, lo bueno que tienen es que se tocan, como diría Dragón Oro Plata, son cosas menos tangibles, y la bolsa y la renta fija pues ya son bienes que en un momento dado pues podrían desaparecer. No exactamente, pero bueno, existe ese riesgo.
Es verdad que también se puede caer tu casa, ¿no? Y te pueden robar el oro, ya me entendéis. Pero es la gran diferencia. Entonces, vamos a ir un poco punto por los 4 de esto, comentando cómo, por ejemplo, distribuirlos en tu cartera patrimonial, ¿no? El primer punto es que la bolsa es un mundo muy realista, ¿vale? Y no es lo mismo tener 20 que 40 que 60 años. Esto no deja de ser una opinión, ¿vale? Una opinión generalizada de lo que me cuadraría, ¿no? ¿Por qué a los 20 años creo que sería bueno tener un porcentaje muy amplio en renta variable? Pues porque es lo que más nos va a enseñar. Simplemente cuando tú estudias las empresas, el mundo de la bolsa, acabas aprendiendo por ósmosis sobre el sector inmobiliario, sobre metales preciosos y sobre renta fija, ¿vale? Que penetra en todos en los demás sectores, aprendes mucho, tomas muchas más decisiones, es el más activo, es el que más operaciones te lleva a ejecutar, más movimientos te lleva a hacer, porque tienes una variedad muy amplia y es un movimiento muy rápido. Y segundo, porque, a ver, cuando tienes 20 años es mucho más interesante pues, buscar operaciones que sean muy rentables y que aunque se hagan mal, pues no pasa nada. Ese fin de semana no podrás salir a cenar, no pasa nada y, a ver, siempre no apalancarse, evidentemente, nunca operar a crédito, pero bueno, si no operas a crédito y te metes en una operación muy arriesgada y sale mal, pues mira, mala suerte y al final ahí están papá y mamá, ¿no? Para echar una mano. Tampoco es ningún drama. No es lo mismo que a los 40, donde ya tendrás hijos, tendrás más responsabilidad, seguramente estés hipotecado, la cosa cambia mucho, ¿vale? Cambia radicalmente y por eso a los 40 pues ya veis que aparece un porcentaje de oro más grande, aparece un cierto porcentaje de renta fija porque tenemos que tener un fondo de emergencias por cualquier cosa que pueda pasar y tenemos un porcentaje muy amplio en inmobiliario que es casi, digamos, inevitable, ¿no? Porque tienes que comprarte una casa, tienes que comprarte un piso, un sitio donde vivir. Si los 20 años anteriores has hecho bien tu trabajo en bolsa, igual cuando tengas 40 eliges irte de alquiler para no descapitalizarte, ¿vale? Puede pasar que puede ser que eso suceda, ¿no? Pero en general, la mayoría de la gente a esa edad tendrá una afectación, una inversión en el mobiliario importante. Y no está mal, hay que vivir y además es un bien bastante tangible que difícilmente lo vamos a perder, ¿no? Excepto que dejemos de pagar la hipoteca. Y a los 60, pues a los 60, digamos que ya estás en la recta final, no tienes mucho tiempo por delante, pues como cuando tienes 20, sí, evidentemente puedes vivir muchos años, pero ya no es lo mismo y tienes que ir con mucho cuidado. Entonces, pues es una cartera aún más defensiva, con más renta fija, con más cantidad de metales preciosos. El inmobiliario más reducido porque, a ver, teóricamente pues ya habrás pagado la hipoteca, aunque puedas haber invertido. Es que comprar inmobiliario para invertir a mí, la verdad, no me gusta nada. Entonces, considero que tu afectación, ¿no? Por la inversión inmobiliaria debería ser más pequeñita y pues la de la bolsa también. Igual puedes más que con 40 porque dispones de más capital también, ¿vale? Y tienes más margen para meter más dinero en bolsa y inversiones igual pues más asegurar, ¿no? Más tranquilas, pero en conjunto pues sería la cartera más equilibrada porque estamos, digamos, en el final del ciclo del inversor, ¿no? Bueno, aunque luego Warren Buffett vive hasta los 100 años y estará invirtiendo hasta el día antes de echar la tumba, ¿no? Pero bueno, es Warren. Entonces, con referencia a los metales preciosos, yo no me complicaría mucho la vida. Todo lo que queráis aprender lo tenéis aquí, ¿vale? En el canal de Dragón Oro Plata. Es una auténtica maravilla, una persona excepcional que sabe muchísimo del sector y que todas las dudas que podáis tener en sus vídeos están todas contestadas, seguro, vamos. Yo por matizar las diferencias entre lo que yo hago con el oro y lo que podéis aprender con Dragón Oro Plata es que yo no invierto en oro o en plata como una inversión. Yo lo utilizo como una forma de conservar valor, como un refugio de emergencia, de máxima seguridad. En plan, pues poder salir del paso si España sufre algo como lo que le ha pasado a Venezuela
o si por lo que sea, pues entras en una bancarrota personal, pues el último recurso del que te haría serían esas monedas de oro y plata que tengo guardadas para pasárselas a mis hijos y que ojalá se la pasen a sus nietos, ¿vale? Entonces, como ese tipo de ventas serían ventas forzadas, digamos, y no, en principio, igual no tengo mucho tiempo, lo que quiero es que la persona que va a comprar me haga el mínimo descuento, ¿de acuerdo? Y una moneda bullion, como el Krugerrand o las Britannias, pues digamos que te pagan lo que valen en oro, sin más. Pero hay monedas que adquieren un valor numismático grande, un valor numismático importante. Y claro, Dani, Dragón Oro Plata, lo sabe. Y os lo va a contar y como inversión, es mejor inversión que lo que yo hago, ¿de acuerdo? En cuanto, pues, claro, con él también hay oportunidades, hay monedas que por su que salen a la venta y no se está contemplando todo su valor numismático. Pues, pum, ahí tienes una oportunidad. Al final, lo que yo hago es una forma de inversión coherente con lo que a mí me interesa, que es buscar la máxima seguridad y que a la hora de vender el descuento sea mínimo. Pero si queréis optimizar en cuanto a comprar y vender en tales precios, pues a ver, Dragón Oro Plata os lo va a contar todo de maravilla, ¿vale? El sector inmobiliario, los 4 puntos que digamos para mí son más relevantes al respecto, ¿vale? Es un mercado ilíquido, es decir, para vender, para cerrar una posición puedes tirarte meses o años. El apalancamiento de las operaciones es gigante. Para mi capacidad, menos yo, si tú tienes 100 o 200 millones de euros, pues comprar pisos de 200.000 no es tanto problema, ¿no? Pero en mi caso representa mucho dinero y prefiero, pudiendo elegir, tenerlo repartido entre más sitios, ¿no? La legislación en España es la que es mala y hay riesgo de impagos. Encima la gente, pues, trabajar en España y España, pues, no me fío. Entonces, pues, pueden perder el trabajo y aunque sean funcionarios, pues también. Que la situación aquí es bastante mala. Y sobre todo, pues hay un punto de gran falta de información, sobre todo si lo comparamos con la bolsa. ¿Por qué? Porque solamente tenemos información del ask, del precio de venta, el precio al cual el vendedor ofrece su artículo, pero no sabemos cuál es el bid, es decir, el precio al cual los compradores estarían dispuestos a pagar para hacerse con ese bien inmueble. No tenemos esa información. Solo sabemos el precio de venta y sabemos que algún día eventualmente eso se vende y desaparece de Fotocasa, ¿no? Pero no sabemos a qué precio se ha cerrado, por ejemplo. También en la bolsa sí. La bolsa sabemos siempre a qué precio se están cruzando las operaciones y cuánto valen realmente esas acciones en cada momento. Eso con el inmobiliario no pasa y para mí es algo francamente desagradable de cara a pensar en invertir en ese sector. Sí que es verdad que te permite apalancarte, los bancos te van a dar crédito sustentado con ese activo inmobiliario y demás. Tiene sus virtudes, sin duda. Pero a mí, en general, no me gusta. Ya está, no pasa nada. Entonces, renta fija. La renta fija es una parte importante y esencial de la inversión y de la gestión de tu patrimonio. Entonces, sin duda, hay que tener una parte. Y si buscas alternativas, vehículos de inversión de renta fija, cuentas remuneradas, ETFs y demás, pues en el canal de República Económica de José Antonio, pues tienes toda la información. O sea, hay muchísima información de muchísimas diferentes alternativas que hay para sacar un extra a ese cash que tenemos parado, ¿no? Ese cash digamos, de emergencia y de seguridad que tenemos que tener. Pues se le puede sacar un extra vía cuentas remuneradas, ETFs, fondos monetarios. Hay muchas alternativas y en este canal pues las tenéis todas y además es una gran persona y seguro que os resulta muy útil. Vale, entonces, entrando ya en lo que sería la renta variable. Hay 2 formas de entrar en la inversión en bolsa y es si tienes tiempo, estás motivado y eres diligente o sí. Si tienes tiempo, estás motivado y eres diligente, pues tienes toda la información que quieras. En Internet tienes toda la información que quieras y si no, te compras alguno de estos libros míticos, El inversor inteligente de Benjamin Graham, Security Analysis, aquí tenéis con prólogo de Warren Buffett, para él es un libro importantísimo, se me lo ha dicho. O si queréis una visión un poco más global, geoestratégica,
pues Ray Dalio es un gran profesional que en su inversión utiliza estos 4 vehículos de los que hemos hablado, los tiene en cuenta todos, ¿de acuerdo? No solamente invierte en acciones, sino que dentro de su cartera tiene en cuenta tener oro, materias primas, renta fija, renta variable. Es un inversor también histórico y si queréis información de esto, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es, bueno, si no tienes tiempo, si no tienes mucho tiempo para gastar en esto. Segundo, que aunque tengas tiempo, la cantidad de información es tan masiva que te puedes encontrar algunas veces diciendo, esto que estoy estudiándome ahora, que estoy viendo, esto es realmente relevante, me va a servir en el día a día, tiene realmente una relevancia con lo que, o no, porque te puedes perder, porque hay tantas cosas que mirar, pues que te puedes perder, ¿vale? Entonces, si eres una persona súper diligente, adelante, tienes todo. Si no lo eres tanto, o si no tienes tanto tiempo, o si psicológicamente te ayuda a no sentirte solo, no estar acompañado, yo recomiendo muchísimo hacer un curso de inversión. Ahora bien, ¿qué curso? Claro, yo, sin duda, a día de hoy, pues confiaría en este señor, ¿vale? ¿Por qué? Porque he seguido su contenido, conozco su manera de invertir, conozco cómo transmite, sé que es una persona entregada a la inversión, todo el día con temas de inversión. Y, joder, es que es un gran divulgador, que eso es muy importante, porque veréis, por ejemplo, pues en Twitter, que se mete mucho con él, porque, muchos cursos, pero mira qué rentabilidad has sacado este año, no sé cuánto. A ver, aquí hay un error, es un error triple esto. O sea, es un error triple. Primero porque cuando hablamos de cursos, lo que queremos es saber de Alejandro como profesor, ¿vale? Yo, toda la gente que sé que ha hecho el curso está encantada. Muy bien. No ha venido nadie quejándose de, bueno, no sé, no. Todo el mundo que ha hecho el curso está muy contento y muy agradecido. Segundo, yo sé el contenido que hay y sé que creo que es la mejor forma de entrar en el mundo de la bolsa. Luego, cada uno, pues irá desarrollando, ¿sabes?, nuestras variantes, ¿no? Dentro de un modelo, una base, pues cada uno pues pone sus condimentos, ¿no? Pero en general es un conocimiento muy, muy sano por alguien que explica muy bien, que tiene experiencia, no solo como profesor, sino también operando en bolsa y gestionando fondos de inversión. Entonces, ojalá cuando yo empecé en todo esto, ojalá hace 20 años hubiese tenido esta posibilidad, no la tengo. Pero ahora, si mi hija quisiese meterse en temas de bolsa y tal, seguro que le haría hacer este curso. Vale, entonces, siguiendo con esto, ¿qué pasa? Porque vais a encontrar esto, que sus fondos van muy mal este año. A ver, hay dos cosas en la bolsa que son bastante peligrosas y bastante problemáticas. Sobre todo el resultadismo, ¿eh? El ventajismo es bastante más bien desagradable porque es un tema social. Y es lo siguiente, en este gráfico tenéis aquí una rentabilidad random, ¿vale? Que me he puesto aquí, una rentabilidad media random. Pero claro, esto es la media. A lo largo de este ciclo, pues te puede haber hecho así. Y tal. Entonces, cuando está aquí, el ventajismo es decir, ¡guau! Mira lo que he sacado este año, soy el puto amo, soy el nuevo Michael Burry, no sé cuántos. Y del mismo modo, cuando está aquí, pues vienen tus haters y te dicen, eres un inútil, eres un estafador, tienes ni puta idea y demás, ¿no? Esto es el ventajismo, ¿vale? Esto es aprovecharse de la circunstancia que tiene la bolsa, que es que oscila, para sacar pecho o atacar a alguien en función del ciclo normal. ¿Por qué? Porque al final lo que ningún método te puede garantizar es que todos los años te vayan a ir bien. Pero sí que hay métodos, y en este caso lo que explica Alejandro no es más que lo que explica Warren Buffett, ¿vale? O sea, no es nada rompedor, no, es una forma de invertir basándose en tratar de evaluar lo mejor posible el negocio que hay detrás de cada acción. O sea, invertir en negocios, no tanto en acciones, ¿no? Entonces, esto a la larga, pues funciona bien y pues, prosigue, hay épocas que no tanto, pero hay otras que normalmente va a ir a la larga, va a ir componiendo y va a ir generando una rentabilidad. El resultadismo es peor porque el resultadismo es algo que nos afecta a nosotros y que nos puede llevar a error, a aprender mal. Es decir, el resultadismo es
yo compro aquí, no hago bien mi trabajo y no hago bien mi trabajo independientemente, esto da igual del método que sea, puede ser el análisis fundamental, el técnico, da lo mismo. Tú puedes hacer mal tu trabajo, es decir, yo me voy a centrar en el análisis técnico o en el fundamental. Pues hago fundamental, reviso la empresa, yo sigo fundamental, no hago bien, no me fijo en los detalles del negocio, no miro el balance, simplemente, esta empresa vende tal cosa, tiene que ir bien, compro. Y por casualidad sube, tú incluso puedes hacer la operación, o sea, soy un genio. Soy un genio, tío, le he clavado, mira. O al revés, haces bien tu trabajo, miras todos los detalles que puedes, te aseguras de que la directiva sea seria y que esté alineada con el accionista, tienes en cuenta todos los detalles que debes tener en cuenta antes de hacer una inversión, pero has comprado en este punto. Has comprado en este punto y al cabo de muy poquito tienes la acción aquí abajo y tú dices, soy un inútil, tengo que dejar esto, no hago todo mal, eso no tiene sentido, ¿por qué? No sé cuánto, soy idiota. No, es que hay una gran parte de aleatoriedad en la cotización bursátil, en el día a día, y cuando tú tomas tus decisiones, pues a veces haces bien tu trabajo y no cotiza, la cotización no se corresponde, al menos en el corto plazo, pero en el largo plazo las cosas acaban funcionando. Es decir, si evalúas bien los negocios, pues a la larga la cosa va dando esa rentabilidad media. Y habrá épocas muy buenas también, ¿eh? Entonces, para ir terminando, ¿por qué la bolsa me encanta? La bolsa te dice la verdad, es honesta. Tú en todo momento sabes lo que alguien está dispuesto a pagar por tus inversiones, por tus acciones. Cosa que con los demás, con las demás formas de invertir, obras de arte, etcétera, pues no está nada claro lo que valen en cada momento. Y en máxima liquidez, es decir, da igual cuando quieras vender, siempre hay cash esperando para comprar. Bueno, exceptuando microcaps muy pequeñas, en los cuales igual tienes que ir un poco con más de cuidado, pero en general, tanto dinero como le tires, tanto dinero se va a comer, ¿vale? Tanto a la compra como a la venta. El plazo de ejecución es mínimo, es decir, tú tienes el dinero cotizando en la bolsa de Hong Kong un martes y el miércoles por la tarde o el jueves lo puedes tener en la cuenta del banco. Eso es muy difícil de igualar por ninguna otra inversión. El rango de oportunidades es gigante. Es decir, poder invertir en Alemania, Francia, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Canadá, Australia, España. Tienes una variedad de países, de empresas, de sectores, de directivas tan amplio que es casi imposible. O sea, no existe una alternativa que te ofrezca tantas oportunidades, tantas alternativas. Y además, a diferencia de muchas alternativas, tienes una cantidad de información muy alta, una cantidad muy alta, y la calidad pues está muy bien, ¿vale? Sí que siempre pues hay alguna estafa por aquí, algún fraudecillo por allá, sí. Pero en términos generales, la información financiera que dan las empresas pasa por reguladores, está vigilada y te permite tomar decisiones de una forma fundamental. Y eso no es nada fácil y tenemos que hablar. Si tuviésemos que comprar un negocio en el mundo real, nos costaría mucho más tener semejante cantidad de acceso a información y sobre todo también la cantidad de gente que conoce el mercado y que opina, que te da su punto de vista sobre una empresa u otra. A ver, que podemos ser muy buenos inversores, pero está siempre bien escuchar a otras personas cómo lo ven, los puntos positivos, los puntos negativos de cada negocio. Claro, son cosas que se salgan de lo que es la bolsa, pues no dispones de esa alternativa, ¿no? Entonces, por eso, en su conjunto, es el vehículo de inversión supremo, ¿vale? Para mí es lo mejor que hay. Pero bueno, vamos a seguir hablando sobre esto. Vamos a seguir con esta nueva serie de pequeños vídeos y decidme en los comentarios lo que opináis, si os parece bien, si os parece una tontería lo que digo, si os gusta, pues te podéis dejar el like, me voy a poner aquí el banner. Os podéis suscribir también si queréis seguir los próximos que vayan saliendo y demás. Y bueno, pues cualquier cosa ya sabéis dónde encontrarme, en Discord o
o en los comentarios de YouTube y encantado de hablar con todos vosotros. Venga, un abrazo muy fuerte. Chao.